Bien, ¿alguien leyó esta frase en algún lado? ¿Alguien? Hola, buenas noches. Ángela, Sí, esto se lo ha visto en el Palacio de Justicia aquí en Santa Cruz. ok, no sabe quién es el autor. Negativo. Yo lo busqué y no lo encontré. Entonces, sí, yo también lo vi en el Palacio. Y bueno, inspira mucho ese edificio. Cuando pasaba por ahí, eh, lo vi, ¿no? Dios ilumina al hombre para que en este templo se haga justicia, dice. Una vez creo que entré, no sé si a sacar reja, no me acuerdo. Pero no sé quién es el autor, pero está en el edificio ¿no? De ahí en Santa Cruz. Y tremenda frase, digamos. No sé quién lo habrá, y no encontré el autor, pero sé que, bueno, sabemos que está en Santa Cruz, ¿no? Entonces, y es pues fatal esta frase. Me gusta. Dios ilumina al hombre para que en este templo se haga justicia. Deben hacer justicia. Ay. Y bueno, la unidad 6 es más cortito aún, que habla sobre la institucionalidad y desarrollo normativo, ¿no? Ya esto es como un... Inge, Sí, Roberto, es Willy Bendek el que dijo esa frase que pusieron en el palacio. Willy, Bendek, Bendek, Bendek. Willy Bendek, Sí, anotado, gracias, Roberto. de nada, Inge. Riquito. A ver, lo vamos a buscar, lo vamos a consolidar. Ya no va a ser con puntos suspensivos porque Willy Bendek. ¿Es cruceño? ¿O será de Willy? No, no, Willy Bendek, debe ser de otro lado. Debe ser croata. No, tampoco es croata ese apellido. Pero bueno, gracias, Roberto. Y bueno, vamos a hablar sobre institucionalidad y desarrollo normativo, que yo sé que ustedes saben mucho más que yo, pero como les dije ya como pita, sí, de la poca información que tengo, eh, se lo vamos a desarrollar ahora. Y en la página del Tribunal Agroambiental hay, ¿no? Normas legales, dice, hay un montón de normas legales para descargarse, referidas, ¿no? Al tema agroambiental. Y en la plataforma también lo puse, ¿no? Está el material sobre algunas leyes y convenios, ¿no? Algunas declaraciones. Entonces, el contenido que vamos a ver es principalmente como parte introductoria, algo sobre la diversidad étnica de Bolivia, estructura y organización del Estado Plurinacional de Bolivia, la pirámide normativa y el marco constitucional y legal. Que si me he equivocado en prepararlo, por favor, me corrigen. Ah, mm, mm, mm. Bien, como institucionalidad y marco normativo, digamos, podemos decir que la institucionalidad viene a ser un conjunto de creencias, ¿no? Ideas, valores, principios y, bueno, estructuras que se relacionan, ¿no? Eh, y de alguna manera que condicionan, digamos, la conducta de las personas que vivimos en una sociedad, ¿no? Al final de cuentas, nosotros somos las personas somos las que la caracterizamos y también la estructuramos, digamos, ¿no? Como parte de la institucionalidad, digamos, de un Estado. Entonces, este, Bolivia es un país con una diversidad étnica y cultural rica, ¿no? Y obviamente esta diversidad cultural, étnica, contrasta, ¿no? Con los diferentes pisos, ay, no tan- diferentes zonas ecológicas que tenemos en Bolivia, ¿no? Entonces,
la zona alta, la zona de los valles y la zona de tierras bajas, por decirlo, ¿no? En zonas de tierras bajas hay más diversidad, obviamente, ¿no? Por el lado de Brasil no quiero saber cuánto más habrá, ahora menos, no sé. Pero los quechuas, los aymaras y los guaraníes son hay datos estadísticos, ¿no? De la cantidad de población. Y obviamente aquí se muestra la diversidad étnica de Bolivia, ¿no? Los yuquis, por ejemplo, creo que los yuquis y los yuracares ya estaban a punto de perder su lengua, no sé cómo será. Pero están, ¿no? Las 36, algunos libros mencionan 39, 36 nacionalidades en realidad. Y a partir de esta diversidad, podemos ver también que Bolivia, ¿no? El Estado se estructura y organiza su poder público, podemos decir, a través de los órganos ejecutivos, el órgano legislativo, el órgano judicial y el órgano electoral, ¿no? Cada uno tiene una composición y tiene ciertas características, ¿no? Tiene ciertas características y también tiene sus funciones, ¿no? Entonces ahí, esta estructura no la vamos a detallar, pero nosotros más o menos estaríamos acá, ¿no? En este órgano, ¿no? En el órgano judicial. Entonces, no puedo ver, muy chiquitín la letra. También estoy lejos, pues no estoy pegado, ¿no? Entonces, el órgano judicial, su función dice, ¿no? Administrar justicia a través de sus órganos jerárquicos. Está compuesta por el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, la jurisdicción agroambiental, la jurisdicción indígena, ordinaria y campesina, y el Consejo de la Magistratura, ¿no? Muchos de ustedes tal vez trabajen aquí, yo creo que sí, más seguro. Entonces, esa viene a ser la estructura, ¿no? Y obviamente estas son sus funciones, ¿no? La función de cada uno de esta, de esta estructura que conforma el órgano judicial. Y en cuanto a la pirámide normativa, la pirámide de la normativa sería, ¿no? Bueno, esta teoría, esta pirámide surge de la teoría de la jerarquía eh, propuesta por Kelsen, ¿no? Kelsen se expresa en esta pirámide que más o menos expresa la relación de normas, ¿no? Que deben respetarse para fines de sometimiento. Normalmente de normas que están en un alcance más amplio, con normas que están en un alcance de referencia o de alcance menor o inferior. Entonces, para el caso de Bolivia, por ejemplo, tenemos los tratados internacionales, ¿no? Y la constitución política del Estado que están sobre lo nacional, lo departamental, lo municipal, lo indígena, originario y campesino, y referido al regional, ¿no? Cada uno ¿no? Con sus normativas, ¿no? A nivel nacional vamos a tener la ley nacional, el decreto supremo, la resolución suprema, la resolución ministerial. Para el caso de la departamental, lo mismo, ¿no? Decretos, resoluciones y leyes departamentales, las municipales, lo mismo. También las leyes indígenas, originarios y campesinos, y resoluciones a partir según las regiones, ¿no? Entonces, una pirámide de la normativa acá en Bolivia. Y bueno, eso es más o menos en cuanto a la institucionalidad, digamos, a la estructura un poco, a manera de resumen, que yo sé que ustedes conocen y están trabajando día a día con ella, ¿no? O ya lo han visto incluso en pregrado. Y bueno, a partir de ello llegamos al marco constitucional y legal, ¿ya? Donde se parte, digamos, con donde partimos con la constitución política del Estado, ¿no? Entonces, la constitución política del Estado
normalmente tiene el fin, ¿no? El fin de garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la, podemos decir, la protección igual, de las personas, ¿no? De las personas. No solo las personas, sino también de las naciones, pueblos, dice, ¿no? Comunidades, y de alguna manera fomentar el respeto mutuo entre estas, ¿no? A través del diálogo intracultural, podemos decir, y plurilingüe, ¿no? Basado en lo que habíamos visto sobre las 36 nacionalidades. Entonces acá no lo vamos a leer todo en extenso, pero eh, yo puse algunos elementos en cada una de estas leyes normativas, puse elementos o artículos relacionados al tema de cultura de paz, al tema de conflictos, conciliaciones, negociaciones, etcétera, ¿no? Entonces, se fundamenta en esto principalmente la Constitución Política del Estado. Posteriormente, tenemos la ley 025, el órgano judicial, que esta ley tiene por objeto, digamos, regular un poco lo que es la estructura y organización y del funcionamiento, en realidad, ¿no? Del órgano judicial. Entonces, acá habla más sobre los principios, ¿no? De la parte agroambiental, a la solución de conflictos y el tema de principios para conciliar, digamos, de una manera confidencial, ¿no? Entonces, obviamente hay muchos más elementos. Voy a tratar de resumirlos en ello, ¿no? En ese punteo. También está la ley marco 031 de autonomías y descentralización, Andrés Ibáñez, que tiene por objeto regular el régimen, ¿no? De las autonomías. También está por mandato de la Constitución Política del Estado, ¿no? Donde también menciona un poco lo que son las bases de la organización territorial del Estado en los diferentes, ¿no? En las diferentes regiones. Entonces, igualmente hemos hecho un punteo sobre el tema de conflictos, ¿no? Manejo de conflictos y todo más o menos el procedimiento, ¿no? Luego está la 1333 de la Ley del Medio Ambiente, que tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente, ¿no? Y los recursos naturales. Principalmente viendo que las acciones del hombre, ¿no? Sean amigables con la naturaleza, ¿no? Y promoviendo más o menos el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de toda la población, ¿no? Entonces, ese es el objeto y bueno, habla sobre la promoción del desarrollo sostenible con equidad, acá mismo habla sobre la diversidad cultural, sobre los problemas ambientales, tema de áreas protegidas. También tiene una reglamentación, ¿no? Los reglamentos de la ley 373, la 071, que es Derechos de la Madre Tierra, que tiene por objeto reconocer los derechos de la Madre Tierra, ¿no? Así como las obligaciones y deberes que el Estado tiene y que nosotros como sociedad también tenemos para garantizar estos derechos de la Madre Tierra, ¿no? Más o menos ese es el objeto. Entonces, habla sobre, ¿no? Habla sobre el tema de conflictos, sobre el equilibrio, la diversidad, ¿no? Entonces, no es cortita, creo, esta ley, no es más de 5 o 6 hojas. Entonces, la ley de derechos de madre tierra, que también forma parte del marco constitucional y legal. Tenemos la ley forestal, que tiene por objeto, no la 1700, que tiene por objeto normar, ¿no? La utilización sostenible y la protección de los bosques y tierras forestales en beneficio de las generaciones actuales y futuras, armonizando el interés social, económico, ecológico del país, ¿no? Entonces, ahí más o menos hablas, ¿no? Sobre las clases de tierra, claro, clases de tierra y la función que le deberían dar a cada uno de estos, ¿no? También habla sobre
derecho propietario. Entonces, está muy relacionada, ¿no?, al tema ambiental, podemos decir. La 1715, ¿no?, que tiene por objeto, digamos, establecer la estructura orgánica y atribuciones del Servicio Nacional de Reforma Agraria, ¿no?, y el régimen de, más o menos, de distribución de tierras, ¿no?, de tierras, y también garantizar el derecho propietario, digamos, ¿no?, sobre la tierra, ¿no? Y de alguna manera también toca mucho esto del, bueno, tiene mucho que ver o regula, digamos, lo que es el saneamiento de la propiedad agraria. Entonces, habla sobre la conciliación de conflictos. Mi mouse puntero no se ve bueno. Habla sobre, ¿no?, sobre los conflictos en límites, etcétera, ¿no? Depende de la situación, digamos, hay de dónde ampararse. También se tiene la ley de 489 del Código Procesal Civil, que da la potestad, podemos decir, a la autoridad jurisdiccional, ¿no?, para encaminar a ciertos procesos de manera eficiente, eficaz, ¿no? Y ordena a las partes, digamos, a sus apoderados o a los abogados, digamos, al cumplimiento de las disposiciones legales, ¿no? Entonces, habla sobre los sujetos de conciliación, el concilio judicial, penas de nulidad, ¿no? Entonces, ¿lo ves? Esta es de la primera parte, pero habla con el Código Procesal Civil. Luego está la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, dice, ¿no? Entonces, que está vigente aún, ¿no? Y ahí menciona sobre que los indígenas tienen derechos, ¿no?, humanos y todas las libertades, digamos, y que son fundamentales, ¿no?, dentro de la que es la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, y que esos derechos fundamentales también están reconocidos en normas internacionales, ¿no? Y habla sobre los sistemas, sus prácticas y sistemas jurídicos, sobre las responsabilidades, el procedimiento, ¿no?, para resolver las controversias. Y bueno, es interesante, tampoco no es muy larga esta declaración, es cortita. Este otro convenio, también la 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, cuyo objeto es garantizar de que los pueblos indígenas y tribales puedan gozar plenamente de los derechos humanos, ¿no?, y libertades fundamentales. Entonces, habla mucho sobre la discriminación o que no deben ser discriminados, ¿no? Entonces, habrá sus costumbres, sus derechos y conservar sus costumbres, ¿no? Entonces, también es un convenio. Y el otro es la Recomendación General número 33, ¿no?, sobre el acceso de las mujeres a la justicia. Entonces, habla sobre ese derecho, ¿no?, y que es esencial, digamos, para la realización de cualquier otro derecho, ¿no? Entonces, va referida principalmente al tema a eliminar, digamos, cualquier forma de discriminación, ¿no? Entonces, también habla en una parte de la sección, ¿no?, recomendaciones respecto a mecanismos específicos, procesos alternativos de solución de controversias. Entonces, yo creo que este tema lo van a ver más a detalle en ese módulo, ¿no?, del que van a ver sobre el acceso de la mujer a la justicia, ¿no? Hay un libro, no me acuerdo, no les puse, pero en ese material, pero hay un libro interesante sobre cuál es el derecho de la mujer, ¿no?, sobre la tierra, decía. Entonces, y hacían estadísticas incluso, ¿no? El 90, no sé, no puedo equivocarme, pero el mayor derecho propietario era de los varones, ¿no? No sé si es un 90% hombres y 10% mujeres. No sé, me puedo equivocar en las estadísticas, pero ese libro hablaba sobre eso, interesante. No, creo que no lo adjunté, pero les van a hablar sobre eso, ¿no?
Y finalmente tenemos la 708 de conciliación y arbitraje, ¿no? Que tiene por objetivo regular, ¿no? Como dice, ¿no? La conciliación y el arbitraje como mecanismos, ¿no? Alternativos para la resolución de controversias emergentes de cualquier relación contractual o extracontractual, pero siempre bajo los principios, ¿no? De buena fe, celeridad, y menciona ahí, ¿no? Creo que en el objeto menciona, ¿no? Enmarcados bajo una cultura de paz, dice, ¿no? Entonces, hay que practicar pues, esa cultura de paz. Y bueno, habla un poco sobre la conciliación y sobre el arbitraje, ¿no? Sobre el arbitraje. Y bueno, a partir de ello, sí, todo esto, ¿no? Son todas las... Inge, Alguien, Demetrio. Sí, complementando al cuadrito que presentó del marco legal y constitucional, tal vez también tendrá que referirse a la ley 073 de jurisdicción indígena original. Sí, la 073 de Deslinde. Obvio, o sea, lo que le estoy presentando ahorita es creo que me falta, ¿no? O sea, la ley 073 de deslinde jurisdiccional, la ley 755 de gestión integral de residuos sólidos, la ley ¿qué se llama? La 1906 de la ley de aguas, por decirle. Hay otra ley de vida silvestre y parques nacionales, ley de pesca hay otra, la ley, la 3525, creo que es la ley de regulación y promoción de la producción agropecuaria, forestal y ecológica, la ley de minería y metalúrgica, la 535, la de hidrocarburos es otra igual, la de energías es otro. Eh, Hay otro decreto supremo sobre el Reglamento General de Áreas Protegidas. Hay varias que sí estarían muy relacionadas al tema agroambiental, pero sí, de hecho tienes mucha razón, la 073 de deslinde jurisdiccional está también, creo, en el Tribunal Agroambiental, donde les dije las normas, también está ahí, pero yo no le puse aquí, yo creo que lo voy a poner. O sea, entonces, gracias, Demetrio, más bien, sí, eso es importante, ¿no? Incluir todas, podríamos decir, pero sí, sí sé que me faltan. Hay muchas otras más, ¿no? Leyes que faltan. Yo quise desarrollar estas 6 son 12, y deben ser muchas más, digamos, ¿no? Deben ser muchas más. Entonces, ley de energía, les decía, tiene mucho que ver con la parte ambiental, con la parte social, ¿no? Y lo mismo, la ley de minería, metalurgia, que les hablaba, ¿no? Ley de hidrocarburos, la 3058, por ejemplo, igual, mucho. Tiene mucho que ver con gente, con entorno. Entonces, gracias, Demetrio. Y No, aparte dije, tal vez otra sugerencia también, dije. Cuando se sí. habla del tema de los pueblos indígenas, la Constitución habla del idioma de 36 pueblos, dice. No Ujú. refiere en realidad cuántas población originaria campesina existiría en Bolivia, porque en muchas regiones hay pueblos que no están contactados, es decir, que no se han identificado con su idioma o con su forma o con sus costumbres y toda esa situación. Entonces, y eso también usted mencionaba que si hay muchas poblaciones, no hay una cantidad específica de los pueblos. Sin embargo, la Constitución habla de 36 idiomas y no así de 36 pueblos indígenas originarios campesinas. Mm, Tal vez para, de alguna manera, sí, entrar un sí. poquito a No, sí, profundizar en eso. Demetrio. No, no, sí. Es otra mirada, ¿no? Porque habla de su lengua y no de sus características. Sí debe haber, ¿no? Yo no conozco, porque algo que ni idea, conozco así a los Benayek, a los Tapieté, a los Guarayos, Guaranís, a los Yuquis, a los Yuracarés, después a los Aymaras, Quechuas, después a los Trinitarios,
nada más. Para más allá no, ni idea. Pero con seguridad que hay, ¿no? Que hay. Y bueno, Demetrio, yo creo que creo que personalmente, digamos, creo que ninguna ley de protección, conservación o garantías de derecho va a ser suficiente, ¿no? Si no se entiende y aplica un principio, un principio. No es un principio, en realidad es algo que mencionaba Gene Stovall, que decía, que hablaba sobre la integridad, ¿no? Haz lo correcto aunque nadie te esté mirando. Entonces es un elemento bien clave, ¿no? Para, para ver este tema de resolución de conflictos, manejo de recursos naturales, gestión social, gestión ambiental, gestión territorial, gestión de agua, no sé, en el área que estén trabajando, ¿no? No vamos a poder cambiar ninguna estadística, ningún número, si nosotros no, desde el lugar que estamos, no partimos de eso, ¿no? De hacer lo correcto, aunque nadie nos esté mirando. Podemos estar acá en medio del bosque y haciendo macanas, digamos, y decir que nadie nos esté mirando, y sí, nadie puede verte, digamos, tal vez Diosito, digamos, ¿no? Pero, ¿cómo sales de ahí, no? ¿Con qué conciencia sales? Entonces, muchas de las cosas, sí que nosotros queremos realmente asentar en esto de transformar esos conflictos o de solucionar algún problema y de vivir bien, digamos, o de llegar a una cultura de paz, tenemos que hacer eso, ¿no? Hacer lo correcto, aunque nadie nos esté mirando. Entonces, les quedo agradecido por estos 6 módulos. Yo quería terminar miércoles, otra vez se ha detenido la función compartir. Eso lo tenía, che. Yo quería terminar esta sesión con algunas conclusiones, ya, muy aparte de, muy aparte del tiempo que hemos tenido, ¿no? Pues, ujú. Y pues ya para ir un poco concluyendo, en función a la primera encuesta de diagnóstico que les envié, en este grupo, no sé, obviamente somos 95, pero de 86 que enviaron su respuesta, salió esto, ¿no? Hay una distribución de género, o por género, 50 y 50. 50 mujeres, 50 varones. En el curso que actualmente, bueno, en el módulo que actualmente estamos terminando, sus edades están entre los 26 años, o jovencitos, a 57 años, ¿no? Con un promedio más o menos debe estar alrededor de los más o menos de 39, ¿no? De los que estamos ahorita en el módulo. Las ocupaciones, porque también eso toda la información que me pasan por ese formulario se la procesa y se la saca, ¿no? Entonces, el 60% son de formación jurídica, ¿no? Más de la mitad, mucho más de la mitad son del área legal. Y bueno, espero que, bueno, el otro 16% son geógrafos, así lo decían, ingenieros geógrafos, creo que son geógrafos. El 6% son agrónomos, 5% forestales, 2% ambientales, digo, claro, 2% sociólogos, y 1,5% son estadísticos, recursos hídricos, eso no sabía, ingenieros comerciales, arqueólogos, ciencias de educación, universitario. Universitario. Entonces,
Entonces, como se puede ver, digamos, la mayoría son de formación jurídica. Y seguramente el contexto o la información que les den a partir de este módulo va a ser meramente jurídica, ¿no? En términos de procedimientos y todo eso, cuestiones más específicas sobre el tema de conciliación, arbitraje, les van a ir dando en los siguientes módulos, pero por lo menos espero haber llenado con alguna información, digamos, sobre lo que querían aprender en este módulo, ¿no? Y bueno, presto siempre a poder ampliar más de acuerdo a mis capacidades también, pues. Entonces, y bueno, otra información que quería mostrarles era esta, ¿no? Nuestra conexión. Entonces, la mayoría sé que son de La Paz, ¿no? También de Sucre, ¿no? Están en Sucre. Están en Santa Cruz, en Tarija, hay muchos colegas que están justo acá en el departamento en el que estoy yo. 7% en Cobija, 6% en Trinidad. Me parece que creo que algunos estaban en Montero y todo lo demás, pero es en Santa Cruz, ¿no? Cochabamba con 1%. Bueno, Potosí 2 y Oruro. No tenemos a nadie de Oruro. Tal vez alguien nació en Oruro y se fue a trabajar a Santa Cruz o a La Paz, pero más o menos esos son nuestros números para concluir. Y bueno, yo anoté estos nombres, ¿ya? La importancia de su nombre, dice, ¿no? Cuando tienen alguna reunión con la comunidad, o cuando les toque seguramente manejar conflictos. Por ejemplo, yo me acuerdo del último conflicto que tuvimos aquí en el Parque Aguaragüe, es con don Pedro entre don Pedro y don Alfredo, por ejemplo. Entonces, tratar a las personas por su nombre a veces ¿no? Muestra mucho respeto, digamos, hacia la otra persona. Entonces, y a veces hay nombres difíciles, pues, como el mío, digamos, que es Iner. Y obviamente, aquí anoté los nombres que no conocía, porque conozco los otros nombres, Demetrio, tengo colegas, ¿no? Que se llaman Demetrio, Lucy, Roberto, es uno es civil, el otro es agrónomo, la Lucy es ingeniera ambiental y también es arquitecta. Entonces, tengo varias personas, pero no había visto estos nombres, no había escuchado, ¿no? Selfa, Vadim, Licher, Selmar, Norki, Illich, Lena, Gilmaida, Jovan, Yasmin, Nieve, Woman. No es que los ralea a los demás, digamos, ¿no? Pero hace mucho, ¿no? Cuando estén en alguna comunidad, en alguna reunión, saberse los nombres, ¿no? A veces dicen, Don, ¿cómo es? Don, ¿cómo es? Y les gusta también, ¿no? Transmite confianza también. Entonces, y han habido nombres así, ¿no? Interesantes en el transcurso de mi trabajo, digamos. Había uno que se llamaba Flore Hualpa Jucumari, por ejemplo. Hija de... había otro que se llamaba Gapico Mico Gaday, o había otro, la Arletín Taicito. Entonces hay nombres así que quedan grabados. Y bueno, pues es parte de la diversidad que tenemos, ¿no? Y entenderla a Selfa, entenderla a Denisa, a Hendrik, a Wumar, Daul. O sea, es complicado. Tiene su parte, ¿no? Su parte rica de diversidad, su parte complicada también, pero de eso se trata, ¿no? De eso se trata, se va a tratar su vida en realidad, ¿no? De ver el conflicto. Y el pilar número uno, decíamos, ¿no? Para construir una paz, es saber reconocer esa diversidad. Entonces, a los 95 que están inscritos, creo, en listas oficiales, a los 114 que están en plataforma, y a los que siempre participan, que son los 70, 80, digamos, ahorita están 64, pues les quedo agradecido por su tiempo y por haberme escuchado, pues, la poca información que les podía haber transmitido. Entonces, mil gracias por su tiempo. Terminamos acá
Este código QR es clave, digamos, pero también está, creo, en sus presentaciones. He subido más material a ese código, entonces ya lo pueden descargar, ¿no? Sin ingresar a la plataforma. También está en plataforma, pero más sencillo resulta ingresar con este código y pueden ir descargando más materiales referidos siempre a los MARCs, a conflictos, a construcción de paz, etcétera, ¿no? Entonces está muy relacionado a eso, este código. Entonces, mil gracias a todos y pues quedamos para otra oportunidad, pues tenemos pendiente una prueba final y la presentación del trabajo final.